Meron na ito mga partners, mga kostoso, confiscao, tambucho, de mga motorsiklo, yakeda lang koral na PNP City Public Safety Company. Na-report ni Joseph Sazobrano. Report del Pueblo. El cosa ya aparece na vista del media. Diferente klase de mga substandard muffler kita manileras na hardin del oficina del PNP Public Safety Company iya servi como coral na lugar. El mismo tiempo, mga tambucho iya servi también como diseño na mencionado jardín. Na otro pa mga cercano parte, notable también, el forma del un campana que hecho siempre del mga confiscado tambucho. Con mga muffler, iya pwede kuhid na diferente mga checkpoint durante del seguiditos kampanya del mga personaje del Public Safety Company kita encabeza si Police Superintendent Ariel Huesca kontra con el mga substandard muffler y alboroto mga tambucho enfrente de la oficina del Public Safety Company. Amo el montón mga impounded motorsiklo que iya pwede kuhid por el diferente mga violación asigun con un personajes del mismo oficina. Mayoría de mga confiscado muffler y motorsiklo tamaneha mga joven motorista kita precura sigi con el moda por medio de cambiar con el mga original aksesorya del di ila mga bihikulo. Aquí na Public Safety Company, Joseph Sosobrado, 5.9 News FM, Imidjabo. Report del Pueblo.